Este. Del lado tuyo. Ahí está. Bueno, le voy. Corre a mí. Dejalo enchufado ahí después cuando te vaya. Bueno, dale. Los auriculares déjamelo ahí. Dale. No se te da nadie, no. Se lo vamos. Dale. Una reflexión de vida hacia tu cambio todos los miércoles. No te lo podés perder. Aprender a amar. Muy buenas tardes, amigos, amigas, oyente. Muy buenas tardes a aquellos que ya están conectados en el Facebook. Muy buenas tardes a todos, a aquellos que me siguen. Realmente es un privilegio, es un honor. A aquellos que me están escuchando en el día de hoy, un día más, un miércoles más, miércoles hermoso día, realmente un día super archi mega bendecido, como yo siempre digo. Realmente un día maravilloso, menos mal que el día nos ayuda un poco, ¿no? A salir de esta situación un poco, ¿no? Así que realmente es maravilloso, un día hermoso, ¿sí? Así que bueno, empezó tu programa a Aprender a Amarte, ¿eh? En la 95, la radio de todas las voces. Siempre, todos los miércoles te invitamos, ¿sí? A que escuches tu programa, Aprender a Amarte, siempre de las 13:10 a 14 horas. Ya sabemos que es un programa de reflexión hacia tu vida, donde realmente verdad, la verdad te hace libre de un montón de cosas, donde vos podés transformar tu vida y hacerle un giro de 180 grados para que tu vida llegue a la felicidad que estamos buscando. Así que bueno, un programa más, y hoy vamos a seguir. Sí, vamos a seguir con el estudio que habíamos hecho, ¿sí? Con el estudio que habíamos quedado. Esta va a ser la segunda parte, que habíamos hablado de estábamos hablando de política, de la vida, digamos, de la economía, ¿no? Mundial, hablando mundialmente, ¿no? No me refiero perdón, no me refiero a un país en definitiva, me refiero al mundo, ¿sí? La economía mundial y la vida social. Estuvimos hablando de los grandes proyectos del siglo XX y siglo XXI, cual estamos viviendo, y vamos a seguir con este estudio, ¿sí? Y habíamos quedado, ¿sí? Señales de los tiempos, señales de los tiempos, del siglo XX. Se distinguía porque estábamos en lo que se llamaba teocentrista, que es una actitud, y esto quiere decir que Dios es el centro y el ser humano gira alrededor de Dios. La tierra gira alrededor de Dios, en el sentido de que todo el que existe, todo lo que existe, gira alrededor de Dios. Sumo creador de los cielos y de la tierra, Él fue el que creó todo, pero poco a poco se fue cobrando la mentalidad antropocentista. De la misma mano, cuando expliqué del individualismo, ¿sí? No sé si ustedes se recuerdan, que la división viene de los tres unidos de la mano. Entonces, ahora el antropocentrismo nos está planteando, ¿sí? Un no. Lo importante es el ser humano, a Dios. Es relativo, si uno quiere creer en el que cree, y si no crees en lo que no importa,
porque lo importante es la energía. Estamos hablando de lo que estamos viviendo. Tenga la mentalidad que tú posees, o tienes la fuerza que hoy y de todos, de vos, de toda la gente de tu alrededor, que también está en otros. Si nos concentramos en energía, con energía todos podemos lograr muchísimas cosas, ¿sí? Y en esta fórmula yo te quiero comentar que todos dicen de la energía, que Dios es energía, se habla de la energía, que si vos tenés una energía buena, sí, todos nos manejamos por energía. Entonces yo te quiero comentar, ¿sí?, que lo que estamos hablando ahora, ¿sí?, amigos, amigas, hermanos y hermanas, Dios no existe. Es así. El antropocentismo plantea un no. Lo importante es el ser humano, y Dios es relativo. Ya viene como que Dios es relativo. Es más importante el ser humano, porque a partir de eso, del antropocentismo, aparece el no. Entonces están ubicando más al ser humano que a Dios, como que Dios es relevante ya. Entonces, es el que cree. Si no cree, bueno, el que no cree, no cree. El que cree, cree. Lo que importa, por lo que tengas, ¿no?, la mentalidad que poseemos o tenés, la fuerza que hay dentro de nosotros, dentro mío, dentro tuyo, también está en otra energía. Todos podemos lograr muchas cosas, y en esta fórmula, amigos, no existe Dios. Y quisiera que tengan claro, en el antropocentismo, ¿sí?, que trae como consecuencia de la mano la mentalidad del ser humano. En muy pocos años, presta atención, en muy pocos años pueden cambiarte, y convertirse en un híbrido, donde tengas el cuerpo, presta atención en esto, donde tengas el cuerpo y dentro de tu cuerpo tengas cualquier tipo de tejido sintético, aquel tipo de tejido de alta tecnología, convirtiendo el ser humano en un humanoide. ¿Para qué? Para que el ser humano sepa que la ciencia puede entender las necesidades humanas, sin la necesidad de un milagro de parte de Dios. ¿Sí? Yo acá te quiero, porque yo estoy hablando de antropocentismo, de fundamentalismo, de relativismo, ¿sí? Y yo te quiero, porque a veces uno habla y hay que explicar las palabras que uno usa, ¿no? El antropocentismo consiste en esto: concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y al fin y absoluto de la creación. El antropocentismo significa que el hombre, ¿sí?, o sea, todos giramos alrededor de Dios, pero el antropocentismo, la persona, ¿sí?, entra en un sentir y en un pensamiento donde él cree que el mundo gira alrededor de él. ¿Me explico? Después tenemos el fundamentalismo. El fundamentalismo es el nombre que recibe la corriente religiosa o ideología que promueve la interpretación literal de su texto. Fundamentalismo, que habla con fundamento, ¿sí?, y lo lleva a un relativismo, ¿sí?, que van de la mano, el fundamentalismo y el relativismo, que lo hace realidad, ¿sí? El fundamentalismo significa que yo hablo de Cristo porque uno estudia y habla con fundamento.
Cuando nosotros hablamos de fundamento, significa, para que aquel que no entienda, ¿sí?, se lo hago más claro. Por ejemplo, yo no puedo hablar de una persona que conocí hace 15 días, 20 días o un mes, ¿sí? Yo, por ejemplo, no puedo, yo a Ale lo conozco hace poco. Yo no puedo hablar de él, porque no tengo un fundamento, yo no conozco su vida. Yo, si tuviese un fundamento de Ale, ¿sí?, que es el que está en la radio, que maneja toda la parte del sonido, ¿sí?, yo, si hablo de él, no estoy hablando con fundamento, porque no tuve el tiempo de conocerlo o de que él me comente su vida. Entonces yo no tengo un fundamento para hablar de la persona. Entonces, eso significa fundamentalismo. Y viene con la palabra relativismo, que es que el fundamento, perdón, lo hace realidad. ¿Sí? Perdón. Doctrina. Relativismo es doctrina que hace depender la validez del conocimiento de determinados lugares, tiempos, épocas históricas, ciclos de culturas u otras condiciones, como de una persona, con lo que estábamos hablando recién. Y va de la mano con el fundamentalismo, con el fundamento. Lo que hablo es con un fundamento y se convierte en relativismo, se hace real. Esas son las palabras que yo estoy utilizando, y el otro día estaba pensando, voy a buscar en el diccionario y voy a explicar, porque hay gente realmente que no sabe. No sabe. Yo estoy aprendiendo un montón de cosas a la edad que tengo, todavía sigo aprendiendo, ¿sí? Bueno, habíamos quedado, ¿sí?, que del humanoide, que el ser humano en cualquier momento se convierte en un humanoide. ¿Por qué? Porque, para que el ser humano sepa que la ciencia puede atender las necesidades humanas, si la necesidad de un milagro de parte de Dios. O sea, que ya no existe el milagro de parte de Dios. Cuando va a llegar un momento que vamos a ser humanoides y vamos a depender de la ciencia y no de Dios. ¿Te hace falta un corazón? ¿Te hace falta un corazón? Diseñamos el corazón. ¿Te hace falta un intestino? Te diseñamos una... no, perdónenme los médicos, si hay alguien de salud que me disculpe, porque yo con las palabras no soy médico, no he estudiado medicina, pero hay un tratamiento con respecto al intestino que se llama, creo que se llama teoctología. Es un estudio. Entonces, te hace falta un intestino, te diseñamos una tectología para que tu intestino pueda desarrollar tejidos sintéticos, sustituyendo la carne. Te hace falta un brazo, te hace falta una pierna, te lo vamos a poner. Olvídate de orar, porque la ciencia ha llegado para sustituir a Dios. Esto lo que está pasando en el siglo XXI, a la velocidad que ni te imaginas. Yo quisiera que te sepas, que ustedes sepan que esto es tan fuerte y tan impactante, porque impacta lo que estoy hablando. Yo, cuando me metí a estudiar esto, me metí a investigar para hacer este estudio, a través de un siervo de Dios que es maestro de la palabra, él es latinoamericano, y yo lo sigo mucho, y él hablaba de todo esto. Y he aprendido un montón de cosas y empecé a investigar, y es realmente verdad, ¿sí? Ustedes, cada cosa que yo hablo, investigue, métase en internet, métase y investigue, y va a ver que lo va a encontrar, ¿sí? Por eso es muy fuerte y es impactante, porque son cosas muy fuertes y que existen. Es más, presta atención, hay un laboratorio que se llama SCREN, está establecido en Europa. Se construyó sobre unas ruinas de un templo denominado
denominado demoníaco, llamado Apolión, que aparece en Apocalipsis 9:11. Anote y fíjese que yo no es un invento mío. Es verdad, es una verdad. Apocalipsis 9:11 habla de esto y dice: y tiene por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abedón y en griego Apolión. Y Apolión significa destructor. Fíjese que dice sobre los ángeles del abismo. El abismo es cuando uno ya está en el abismo. Y le nombraron, ¿sí?, ese establecimiento Apolión. Y Apolión, te dije que significa destructor. Es lo que estamos viendo en el mundo, lo que está pasando. Es uno de los nombres que se le da a Satanás en ese laboratorio. Lo que se hace que se explotan partículas atómicas para ver si logran hacer el escenario del Big Bang. Todo el mundo sabemos lo que es el Big Bang, ¿sí? Y probar que el mundo ha salido de una expansión basada en partículas atómicas, donde Dios no hace falta. Lo siguen intentando, pero hace de muchísimos años. Los científicos siguen queriendo creer en el Big Bang, que el mundo se hizo por partículas atómicas, por una explosión y apareció el universo. Y que no es así, porque fue Dios quien creó el mundo. Y ellos están todavía, ¿quién nació primero? Si el huevo o la gallina o el huevo. Entonces, la verdad la encontrás en la Biblia. Y ellos siguen intentando, y lo siguen intentando cada día más, hasta el día de hoy, que todavía no están buscando la respuesta y no la encuentran. Tampoco la van a encontrar. Para que te des una idea, este laboratorio se reinauguró, ya había estado inaugurado, pero se reinauguró nuevamente el 23 de septiembre del 2015. Anotalo si querés. Anotalo, yo te voy a decir el nombre para que lo busques por internet. Apolión. Apolión. Acordate, busca Apolión. ¿Qué significa Apolión? ¿Y dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿En qué lugar está este lugar? Y ahí lo vas a encontrar. Vas a ver que yo no te estoy diciendo una cosa por otra. Vos lo vas a encontrar al laboratorio. Es un laboratorio que está en Europa. De partículas. Buscalo por internet y lo vas a encontrar. Y ellos siguen intentando. Para que te des idea, este laboratorio se reinauguró el 23 de septiembre del 2015. Buscalo de esa forma si querés. Con una manifestación, acá presta atención. Y esto sí, porque yo lo he vivido. Yo he salido de la Umbanda. Aquel que sabe lo que es la Umbanda, yo hacía trabajos, Dios me rescató de ahí, me mostró la verdad a través de otra persona, y yo dije, bueno, estoy equivocado, y yo quiero cambiar, no quiero hacer más esto. Entonces, bueno, me di cuenta, yo pensaba que estaba haciendo algo bueno y no era bueno. Es más, era bien satánico, porque yo hacía trabajos y todo, yo estaba en la Umbanda. Entonces, esto es una realidad. Cuando se inauguró con una manifestación en baile y danza. ¿Y sabe quién financiaba todo esto? Por los Rockefeller. Todo el mundo sabe quién es Rockefeller, es uno de los millonarios más importantes de los siglos. Ellos financiaban este proyecto, en donde aparecía una persona con una bata blanca y una careta de cabra, y en las manos traían a un niño. Esa careta de cabra era un símbolo de cabra, es un símbolo satánico, que hasta en contraposición el símbolo cristiano.
la contra del símbolo cristiano. Que el símbolo cristiano, ¿cuál es? El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¿Sí? Yo tengo de un lado a la cabra y del otro lado tengo al Cordero. ¿Sí? El niño que traía en sus manos, ¿sí?, era la mentalidad de nosotros que podemos probar que la vida ha venido de la expansión de las partículas atómicas y no de un Dios. La guerra entre el creacionismo y el desarrollo del Big Bang. O de la explosión de las partículas atómicas. El antropocentrismo está llegando dentro de las iglesias también. Y está desdoblando, está cambiando la interpretación de los textos bíblicos, donde la gente piensa que porque tienen fe pueden obligar a Dios. Si porque haya miles de personas orando a la misma vez, piensan que están obligando a responder un milagro donde la gente piensa que Dios es un aliado que tiene que hacer lo que yo determino. Pero eso no es lo que plantea la Biblia. La Biblia plantea que tenemos un Dios soberano. Presten atención. La Biblia nos plantea que tenemos un Dios soberano, que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y aún con la fe que tú puedas tener, Dios, por protegerte y cuidarte, puede darte lo que tú pidas con toda tu fe, con tal que tú sigas al lado de Él, viendo una vida plena en una relación estrecha e íntima con el Dios de las alturas. ¿Qué significa? Que vos podés tener toda la fe, te podés juntar con miles de personas y orar porque vos querés vos querés algo, y ese algo está bien, te puede servir. Que yo conozco, que han ido a la iglesia, han pedido cosas, ¿sí?, y Dios se la ha dado, y después se retiró de la iglesia, no oró más, no siguió más con Dios. Ahí donde, cuando obtuvo un milagro, ¿sí?, tuvo una sanidad, se ha sanado, obtuvo algo, se apartó de él. Entonces, Dios nos cuida. Si vos estás pidiendo algo que Dios sabe que no es para bien para vos, no te lo va a dar. No te lo va a dar, porque te cuida. No es que no te lo quiere dar, porque nos está cuidando. Él nos cuida desde las alturas. Entonces, pero hay que tener cuidado con esa mentalidad antropocentista que la está haciendo daño a la iglesia y que es la misma mentalidad que logra desarrollar el enemigo de las almas para que las iglesias dividan, para que las iglesias sigan teniendo problemas de liderazgo. Es lo que estamos viviendo. Es lo que se está viviendo en las iglesias divididas. Se levantan pastores, se levantan ellos solos y ponen una iglesia a 2 cuadras de la iglesia que ellos iban. ¿Sí? Entonces esos son problemas de liderazgos. Es lo que estamos viviendo. Y es como cuando te pica una abeja a la persona, haciéndole creer que también tiene un llamado. Ese llamado antropocentista, que Dios cuenta conmigo. Muchos dicen, no, pero Dios cuenta conmigo. Yo me levanto, y no es así, porque Dios te levanta a través de otra persona. Hay mucha gente muchos pastores, muchos siervos que se han levantado ellos mismos,
sin ungimiento, sin que otro pastor le diga, bueno, te vamos a levantar como pastor y te vamos a ungir como pastor. No, yo es que he visto cada cosa, que yo conozco pastores que se han levantado ellos mismos, y eso no es así. La Biblia no habla de eso. Entonces, ese es el problema de las divisiones de las iglesias, donde las iglesias tienen que estar unidas y están desunidas. Entonces, eso se llama antropocentista, que Dios cuenta conmigo, dicen, y hace que yo me fragmente y divida la iglesia en dos pedazos adicionales, ¿sí? Hasta se llevan gente, se llevan almas de otro pastor, se llevan gente de otras iglesias. Hemos hablado, nos hemos movido, lo que se llama la teoría. Lo que estuvimos hablando recién se llama teoría para la experimentación. Teníamos un siglo XX lleno de teorías y de ideas buenas, cuales promovíamos, a las cuales hablábamos y enseñábamos, y ahora la gente lo que quiere es experimentar. No me hables de lo que tú crees, déjamelo que lo experimente. Y después hablamos el problema que con esta mentalidad de experimentación es que se desdobla, se cambia, ¿sí?, la ética, se la pasa por encima a la moral y atropellan estos valores. Los valores, pues tenemos un modelo, y yo antes de hablar del modelo, yo quiero explicarle esto, experimentar en el sentido contrario, porque nosotros tenemos que tener experiencia con Cristo. Yo tengo que tener una experiencia, experimentar con Cristo para hablar y estar seguro de lo que estoy hablando. Pero yo estoy hablando de la experiencia que quiere tener el ser humano, pero sin Cristo. A eso me refiero, ¿sí? No quiero que se interprete mal, ¿sí? Y el modelo, les voy a poner un ejemplo. Presta atención. De dos amigas. Esto es un ejemplo. Se enfrentan una con la otra. Y una le pregunta, ¿saliste con fulano de tal? Sí, salí con él. ¿Y la pasaste? ¿Cómo la pasaste? La pasamos súper bien, pero él es casado. Y la amiga le contesta, no importa, ¿la pasaste bien? Sí, la pasé brutal. Bueno, eso es lo que importa. Ahora, la teoría de que no debes estar mirando al hombre ajeno o a la mujer ajena. Eso está en Mateo 5:28. Ahí se pierde la moral, se pierde todo lo que estábamos hablando, la inmoralidad, el respeto. Ya se está perdiendo toda la moral, la ética, ya se empieza a perder. Entonces, eso no importa. Eso no importa. Si lo vas a pasar bien, olvídate de lo que diga la teología, la moral, la estética, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esos ejemplos podemos hablar, pero de miles de ejemplos adicionales, pero fíjese cómo se desdobla, ¿sí?, la mentalidad. No importa si es casado. Y no estoy hablando de la mujer, del hombre también, Cuando la palabra habla lo contrario. La palabra habla lo contrario y habla de moral, de ética, de respeto. Y eso se perdió. Se perdió. Al pensar así se destruyen familias, hogares. Eso lleva a la destrucción porque la persona perdió eso. Perdió la moral, perdió la ética, ¿sí? Esas mentalidades se distorsionan porque acá lo único que importa, cómo te sentiste,
¿Qué es lo que ganás? Que en definitiva no ganás nada. ¿Qué es lo que ganás? ¿Cómo te fue? ¿Mm? ¿Cuánto creciste? Y yo me pregunto, ¿en qué creciste? ¿Mm? Al respecto. Lo demás pasa por encima. La moralidad, todo eso pasa por encima. Lo importante es que la pases bien y después, bueno, cada uno hace la suya. Entonces, eso es lo que distorsiona a la persona en la actitud de la persona. ¿Mm? Pasa todo por encima. ¿Mm? Como decíamos, esta mentalidad es tirar por el suelo los valores de una sociedad para establecer la mentalidad egoísta del ser humano. En el siglo XXI te doy un ejemplo de los valores en una sociedad. Los valores en una sociedad son aquellos principios que definen la mentalidad del ser humano, lo que se debe y lo que no se debe, ayudando al análisis ético que no conviene. Y por lo tanto, no lo voy a hacer. El valor o los valores de una sociedad comienzan en la casa. Presta atención acá. Presten atención acá. Comienzan en la casa. Las personas no logran poner sus valores. Los niños salen a la sociedad. Las niñas también salen a la sociedad. De previsto. Ver cómo actúan frente a otros terceros. Y entonces la escuela, la universidad, aportan unos valores ya de un plano secundarios. Para que el individuo, en este caso estamos hablando de los niños y las niñas, para que el individuo pueda manejar un poco bien y cuando no lo logran asimilar, entonces es la estructura laboral la que tiene el poder para dar, presta atención, algún tipo de valor. Pero ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué? Ya es tarde. En ese momento cuando empezás en algo laboral, ya es tarde. Ya es tarde. ¿Y sabés por qué es tarde? El ejemplo que te tengo que dar es el siguiente, presta atención. Nosotros vemos los actos de la corrupción. Nosotros vemos los actos de la corrupción de los gobiernos, ¿sí? Del mundo. Porque, a ver, no vamos a esconder que no hay corrupción. Ya sabemos todos que el gobierno, la política está corrupta. Entonces, el gobierno del mundo, estamos hablando del mundo, el gobierno del mundo. Nos damos cuenta que estas personas no se convirtieron en corruptos en el momento, sino que ya venían desde la escuela de la infancia sin ningunos valores que fueron creciendo, los llevaron a la casa, ¿sí? Y le llevaban, o sea, empieza todo en la casa, y le llevaban la caja de lápices al compañero, le llevaron la bicicleta al vecino, nadie le dijo nada, porque se llevaron la bicicleta. Yo me acuerdo que una vez, en ese sentido, me acuerdo que le habrá pasado un montón. Yo una vez me agarré un caramelo de un kiosco. Mi papá me vio. La paliza que me pegó. La paliza que me pegó. Me hizo ir al kiosco, me hizo ir a decirle la verdad y pedirme perdón. Nunca más. Ahora, cuando la persona hace esas cosas, le llevan los lápices al compañero, ¿sí? Después le lleva la bicicleta al vecino y nadie le dice nada, Nadie le dijo nada. Y cuando llegaron a la estructura laboral, se dieron cuenta que se podría llevar unos cuantos millones de dólares. Y entonces, con la misma mentalidad, ¿sí? Si lo hice antes, lo hago ahora. Claro, como no me dijeron nada, y sacan tajadas y nadie me va a decir nada.
Otra característica que vamos a hablar, a ver si llegamos, la vamos a hablar ahora, si no la dejamos para, creo que vamos a llegar. La otra característica que quiero hablar, ¿sí? Es interesante que nosotros perdimos en la tradición entre el siglo XX y el siglo XXI, a pesar de que hoy muchos lectores que existen en preservarla, la diferencia en muchas personas. El libro físico que nosotros teníamos antes, donde nosotros lo podíamos marcar con un marcador o subrayarlo, y la importancia de los libros se mandan a las editoriales, ¿sí? Para que se puedan publicar, es que, presta atención, es que un % más alto de libros tienen lo que se llama referencia, que es la parte de atrás. Usted cuando compra un libro, ¿sí? Antes de leerlo, tiene atrás, en la parte de atrás, una referencia que se llama bibliografía, que es la bibliografía del autor, donde usted va a conocer quién es el autor y de qué más o menos se trata el libro. ¿Y quién es el autor? La bibliografía de él, ¿sí? Eso implica que es un trabajo académico de investigación, donde la persona puede ir a las referencias biográficas y encontrar más información todavía lo que el libro estaba haciendo. Referencia. Eso es lo que estaba explicando recién. Pero el libro ha sido básicamente desplazado. Ya hoy los libros están bastante desplazados, olvidados, por la información que se adquiere a través del Internet. Esa famosa red www atrapa, ¿sí? Atrapa y atrae al mundo entero como si fuera una gran telaraña, y donde usted lo único que tiene que hacer es el search, escribir lo que usted necesita, y ahí aparecen todos los artículos y usted puede discernir y puede decirme. Eso es una ventaja. Sí, de cierta medida, sí es una ventaja, pero también es un peligro. ¿Por qué? Porque el Internet no tiene un árbitro moral. El Internet no tiene ética para decir, cuidado, esta información que está escrita por gente farsante, o cuidado con esta información que está escrita con enemigos, de la que usted piensa, y simplemente información que es inventada, no tiene ni idea de la cantidad de estudios y texto. No tiene ni idea de los estudios y textos, ¿sí?, que existen en Internet. Y esa pregunta, y a veces nos preguntamos, o se pregunta, ¿de dónde sacaron esto? Y gente que citan palabras en otro idioma, y cuando uno investiga esa palabra y se mete a investigar, encuentra que en ese idioma esa palabra ni siquiera existe, y se lee de un stand-in, y esa literatura a través de los medios de comunicaciones conocidos como en Internet, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos? Uno de los golpes más grandes que ha recibido el siglo XXI, o por lo menos la sociedad, es la lucha contra el fundamentalismo y el relativismo. Esto lo vamos a dejar para el próximo programa, ¿sí?, porque se va a extender y ya estamos
a punto de terminar. Pero bueno, esa es lo que quiero que sepan. Estamos viviendo, estamos atrapados, ¿sí? Dentro del siglo XX y siglo XXI, cual nos están llevando a algo bastante crítico, ¿sí? Entonces, la verdad te hace libre. Estamos en una sociedad donde hoy por hoy, como decía el programa pasado, que va a empezar a verse figuras en desnudos, cosas que son bastantes, digamos, feas para la sociedad, donde se va a romper la moral, de lo que estuvimos hablando, la ética, la moralidad, y se va perdiendo y se va distorsionando. Y va a haber una ley donde usted va a ver una persona desnuda y la ley que van a poner que es algo artístico. Si usted va a hacer una denuncia, no, pero es algo artístico. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos viviendo con respecto a esto. Y prepararnos para este siglo que viene, porque se está hablando también, que eso lo voy a hablar pronto, del famoso chip que muchos ya se habrán visto por internet, habrán visto que en Estados Unidos, ¿sí? En la parte toda de Europa, ya están poniéndole chips a las personas, donde las personas van a ser controladas. Y ese chip está en la palabra de Dios. Yo voy a armar un estudio con respecto a esto, para que usted sepa la verdad, ¿sí? Para que sepa la verdad, para que se prepare. Yo quiero ayudar, que nos juntemos con todos los pastores o con todos los siervos de Dios, aquel que es evangelista, maestro de la palabra, no importa el ministerio que tenga, pero con cada ministro, lindo sería juntarnos y dar charlas de esta, que es lo que tenemos que hablar, porque todo el mundo ya sabe que Dios se entregó por nosotros, todo el mundo sabe que la sangre de Cristo nos salva, nos limpia, pero hay que hablar del Apocalipsis, hay que hablar de la bestia, hay que hablar de lo que se viene, porque la pandemia se va, esto se va a levantar, ¿sí? El mundo cambió, no va a ser igual, pero vienen cosas peores. Lamentablemente, yo no quiero aterrorizar al mundo, no quiero aterrorizar a las personas, pero yo tengo que hablar la verdad. Se vienen cosas peores y no hay que ser muy sabio ni muy inteligente ni tener mucho discernimiento para saber que se vienen cosas peores. Una de las cosas peores que habla la palabra de Dios, que se viene la economía. Lo peor que se viene ahora es la economía. Las cosas van a empezar a aumentar tremendamente. No lo hablo yo, lo habla la palabra. La palabra de Dios. Hay una parte en la palabra de Dios que dice que tenemos que empezar a juntar alimento, porque se vienen 7 años de pobrezas. ¿Cómo vamos a levantar un país? Aumentando las cosas. Va a haber, no se va a poder comprar de tan caro que es. Y tenemos la otra parte del chip. Hermano, hermana, amigo y amiga, se viene el Armagedón. Hay muchos siervos de Dios que no hablan de esto. Pero hay una esperanza, claro que sí, hay una esperanza. Y lo único que te va a sacar de esto, y te va a apoyar y te va a defender, es Dios. Sí, es Dios. Porque lo que estamos viviendo es la ira de Dios. Y no es para aquellos que no están en Cristo, como hablan mucho, que esto es porque el mundo está rebelde. Sí, está bien. El mundo se fue y se apartó del propósito de Dios y por eso pasa esto. Está escrito. Pero también primeramente es para nosotros, para los cristianos, para las iglesias que están durmiendo, para las iglesias que están trabajando a media. Esto para que se despierte la iglesia y empecemos a hablar de una realidad. Empecemos a hablar del Apocalipsis, de lo que se viene. Entonces, sí hay esperanza, claro que sí. Acá Dios nos mandó, ¿sí?, a decirles la verdad, para que ustedes se arrepientan de todo y se conviertan y sean una nueva persona. Pero yo robé,
pero fui un delincuente, yo estoy preso, privado de la libertad, pero yo quiero cambiar. Bueno, tenés la posibilidad y la oportunidad. Todavía Cristo no vino, pero está por venir. Entonces Dios nos está dando una oportunidad. A mí también, siendo ministro de Dios, siendo que hace 20 años que estoy en el cristianismo y 10, 12 años que estoy como ministro de Dios, para mí también, porque yo todavía estoy siguiendo cambiando cosas. Y me está diciendo, Marcelo, fíjate que, porque si yo estaría bien con Cristo, o sea, bien en el sentido de que estaría en santidad como tenemos que estar, y estar bien, y todo aquel que dice, no, pero yo estoy bien con Cristo, yo realmente soy un santo. Bueno, si estás tan bien con Cristo como decís, ¿por qué estás todavía acá en el mundo? ¿Por qué todavía no te llevó? Porque si fueses un santo, ya estarías con Cristo. Si yo fuera un santo como tendría que serlo, porque estamos en el camino, ¿sí?, de la perfección. No estamos perfectos, porque si fuésemos perfectos, yo si fuese perfecto no estaría hablando en la radio. Ya estaría con Cristo, no existiría. Entonces, si todavía estoy acá, porque todavía tengo cosas que cambiar. Porque si no sería un hipócrita. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y esto se lo hablo para los cristianos, para que dejemos de hablar de las personas. Ayudemos a la persona, no hablemos de ellos, vamos a ayudarla. Es lo que Dios nos mandó, a orar por las personas, a decir la verdad, para que la persona pueda arrepentirse y volverse a Cristo. ¿Para qué? Para que obtenga lo que quiere Cristo, la salvación. ¿Sí? Entonces, ya estamos en los últimos minutos y yo quiero orar por vos. Yo le agradezco a todos los que están aquí siguiéndome, a Blanca Ruiz, ¿sí? Muchísimas gracias, a Yolanda, a Brian Regiardo, muchísimas gracias por estar ahí, a Elvira Rodríguez, ¿sí? Muchísimas gracias por los mensajes, son varios. No tengo tiempo. José Eduardo Martínez, muchísimas gracias por estar ahí. ¿Sí? Alejandra Jerez, gracias, Ale, muchísimas gracias. A José Eduardo, muchas gracias. Gracias a Blanca Ruiz, Díaz, bendiciones. A Norma Guiar, Norma, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a todos. Es tu programa, no es el mío. Es tu programa. Gracias por el apoyo, por estar ahí. Gracias a los oyentes. Muchísimas gracias. Y yo quiero estar orando por vos. Quiero estar orando por vos. Ahí en el sonido realmente maravilloso. Es Dios que está manejando el sonido. Yo creo que no es Él. Es tremendo. Tremendo. Está atento. Y hace poco que estoy en la radio. Nos vamos para arriba. Es el Espíritu Santo que lo tiene ahí, maneja el equipo. Tremendo. Bueno, vamos con este fondo. Yo quiero que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos. Pienses en la situación que estás pasando. No importa cuál sea. No importa. Si fue por tu hijo, si tenés una enfermedad, si tus hijos están privados de la libertad, o tu esposo, tu esposa, si tu esposo está en manos de otra mujer o tu esposa está en manos de otro hombre y son casados, quieren volver pero hay algo que no los deja. Tal vez a veces, como cuando yo digo, están juntos y discuten. Cuando tu marido se va a trabajar, se extrañan y tenés ganas de abrazarlo. Ahora, cuando vuelven a tu casa, ¡ja!, un desastre. Empiezan a discutir. Eso es espiritual. Y hay un espíritu en el medio que los quiere separar, quiere destruir la familia. Es lo que está haciendo la familia. Por eso quiero orar. Para que tu matrimonio se restaure. ¿Sí? Para que Dios restaure tu matrimonio. Cerrá tus ojos. Mi Dios Padre amado, yo te agradezco, Señor, en este momento por hablar de ti, Señor. Porque no soy quien para hablar de ti.
¿eh? Porque tú me sacaste de vivir del pecado, pero seguimos siendo pecadores delante de tu presencia. Estamos en un camino, ¿sí?, de perfección, no somos perfectos todavía. Y no me estoy excusando, Señor, simplemente obedeciendo a tu palabra, lo que tú dices en la palabra, ¿sí? Reconozco que delante de ti somos pecadores, ¿sí? Por eso yo ahora quiero que escuches la oración de cada persona, de cada oyente. Tal vez está trabajando en la oficina, tal vez está manejando el remis, tal vez está trabajando, pero está con su mente escuchando, y escucha la oración de su corazón. Yo te pido por el oyente, por su vida, por su familia. Te pido por aquel que nos está siguiendo por Facebook. Te pido por todos aquellos, por la situación que estén pasando, que los ayudes, así como me ayudaste a mí. Aquel que no cree, mostrale, manifestate de alguna forma para que ellos vean tu poder. Como lo hiciste conmigo, Señor, y con muchas personas más. Yo te pido por cada familia. Te pido, Señor, por cada presidente. Te pido, Señor, para que el mundo te conozca. Te pido por cada diputado, cada presidente, no solamente de la Argentina, del mundo. Sí, Espíritu Santo. Yo te pido y yo te quiero entregar a cada uno de los oyentes, a cada uno de sus familiares, de aquellos que nos están mirando, en tus manos. Repetí conmigo: mi Dios, Padre amado, en el nombre de Jesús, yo quiero en estos momentos aceptarte como Padre y como único Salvador de mi vida. Acéptame como hijo. Perdona todos mis pecados. Límpiame y purifícame, Señor. Y hazme un nombre nuevo. Hazme una mujer nueva. Hazme una criatura nueva, con un corazón renovado, con un corazón humilde a ti, corazón de carne, sensible a tu voz. Señor, acéptame como hijo. Yo te acepto como Padre y único Salvador de mi vida, y escribe mi nombre en el libro de la vida, junto a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios, yo te entrego a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que está mirando por Face, en tus manos, para la gloria y honra a tu nombre. Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Muy, pero muy buenas tardes. Que pasen un súper archi mega día bendecido. Y hoy tu vida va a cambiar. Hasta el próximo miércoles. Abran los brazos. Un abrazo de oso polar enorme. Bye bye. Hasta el próximo miércoles. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Realmente es un privilegio, es un honor estar con ustedes y les agradezco. Pasen este video. Pasen para que sea bendición para otros. Un abrazo. Los amo en el Señor Jesucristo. Bendiciones.